Hola amigos, sean bienvenidos a la segunda parte de Errores humanos que cambiaron la historia. Antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, subo contenido de interés general y temas interesantes. Y ahora sí, comencemos. El olvido que dio origen a la penicilina. La penicilina es el antibiótico más conocido del mundo, y desde su descubrimiento ha salvado la vida a millones de personas. Quizás no hubiese existido si el médico británico Alexander Fleming no hubiera olvidado limpiar su laboratorio antes de salir de vacaciones. En la mañana del 28 de septiembre de 1928, Fleming se encontraba estudiando cultivos de bacterias en el laboratorio de un hospital en Londres, aunque luego debió ausentarse casi por un mes de la capital inglesa, olvidando una placa en la que se contenían bacterias cerca de una ventana abierta. Al regresar de sus vacaciones, Fleming se encontró con la placa olvidada. Al mirarla se percató que las muestras se habían contaminado con una especie de moho que había entrado con el viento. Movido por la curiosidad, el científico, en vez de tirar su experimento arruinado a la basura, colocó su placa al microscopio y observó asombrado que no solo el moho había contaminado todo el contenido de la placa, sino que alrededor de este había un claro, una zona limpia en la que el moho había matado a todas las bacterias. Y así fue como Fleming descubrió los hongos de Penicillium, la base del antibiótico famoso por su gran capacidad para aniquilar a las bacterias que causan infecciones en el cuerpo humano. Hitler y el error de cálculo que le costó la guerra. En junio de 1941, Adolf Hitler era amo y señor de la mitad de Europa. Sus victoriosos ejércitos ya habían conquistado Polonia, Checoslovaquia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Bélgica y Francia. Y todo hacía suponer que el próximo objetivo de Hitler era la conquista de Gran Bretaña, en la llamada Operación León Marino. Sin embargo, por una serie de circunstancias, esa invasión se fue posponiendo hasta que el Führer decidió iniciar el 22 de junio la Operación Barbarroja, la anhelada invasión de la Unión Soviética, el verdadero enemigo ideológico del nazismo. Así, 3 millones de soldados alemanes entraron en territorio soviético y conquistaron fácilmente las actuales regiones de Ucrania y Bielorrusia. La Operación Barbarroja significó en su principio un duro golpe para las desprevenidas fuerzas soviéticas, que sufrieron fuertes bajas y perdieron grandes extensiones de territorio en poco tiempo. No obstante, Hitler había cometido un gran error: subestimar la potencia del ejército rojo y la crudeza del invierno ruso. En efecto, cada vez que los alemanes aniquilaban a un ejército ruso, los soviéticos lo reemplazaban de inmediato por otro, aprovechando su enorme población y el enorme territorio al que conocían muy bien. Para agravar la situación, la llegada del invierno ruso tomó a los alemanes por sorpresa, que pensaban tomar Rusia en cuestión de unos pocos meses. Sin equipo adecuado para pasar el invierno, fueron miles los soldados alemanes que murieron congelados. Así fue como la llegada del invierno ruso acabaría con los planes alemanes de terminar la invasión en 1941. Durante el invierno, el ejército rojo contraatacó y anuló las esperanzas de Hitler de ganar la batalla de Moscú. La operación acabó el 5 de diciembre de 1941 con la retirada del ejército alemán, que en las semanas siguientes perdería la batalla de Stalingrado. Había sido la primera derrota catastrófica de un ejército que hasta ese momento se creía invencible. La matanza de gorriones de la China comunista. En 1958, el gobierno comunista de la República Popular China de Mao Zedong comenzó una campaña para exterminar a todos los gorriones del país, pues se responsabilizaba a estas simpáticas aves de devorar el grano almacenado. Según los cálculos de Zedong, cada gorrión comía en promedio 4,5 kilos de grano al año. Por lo tanto, matando a 1 millón de gorriones, se podría alimentar a 60,000 personas más. De ese modo, los comunistas chinos comenzaron a envenenar a todos los gorriones. Sus nidos fueron destruidos, los huevos rotos y los polluelos acabaron muertos al no haber quienes diera de comer. La campaña supuso un éxito y estuvo a punto de aniquilar por completo a los gorriones. En 1960, científicos norteamericanos, alarmados por el plan de Mao, publicaron una investigación donde se aseguraba que los gorriones comían más insectos que grano. Pero como los capitalistas eran el enemigo, Mao no le tomó importancia a sus advertencias. Ciñéndose al aforismo, el hombre debe derrotar a la naturaleza. Sin embargo, el aniquilamiento de los gorriones trajo una inmediata consecuencia: la proliferación de las langostas, que serían las responsables de una terrible plaga que causó millonarios perjuicios económicos en las cosechas y una terrible hambruna que cobró la vida de entre 16 y 30 millones de personas. En 1960, Mao se dio cuenta de su ignorancia y mortal error, y se dirigió a los medios con la frase "Zuan Li, olvídenlos", con la que se concluyó la persecución oficial de los gorriones. Simultáneamente, el gobierno soviético de Nikita Khrushchev, aliado de China, ayudó a Mao a encargarse de la repoblación de gorriones, enviando un cargamento de miles de aves que llegaron a China en secreto para evitar el descenso de la popularidad del líder chino.
la desincronización horaria que salvó a Fidel Castro. La invasión de Bahía de Cochinos fue una operación militar en la que tropas de cubanos exiliados, apoyados por Estados Unidos, invadieron Cuba en abril de 1961 para intentar derrocar el régimen de Fidel Castro y formar un gobierno provisional. La acción acabó en fracaso en menos de 65 horas, ya que fue completamente aplastada por las milicias y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, quienes capturaron a 1.200 soldados enemigos junto con importante material bélico. Lo que pocos saben es que un pequeño malentendido horario pudo haber cambiado fácilmente el resultado de esta batalla, truncando así rápidamente el sueño comunista de Fidel Castro. Dado que las tropas de cubanos exiliados sumaban apenas alrededor de 1.500 personas, el apoyo de la CIA era vital. Ellos se encargarían de allanar el paso mediante jets de combate que despegarían de un portaaviones cerca de Nicaragua. Sin embargo, a los conjurados se les había olvidado un pequeño detalle: la diferencia horaria entre Nicaragua y Cuba. Los jets sobrevolaron suelo cubano con 1 hora de adelanto y se fueron sin apoyar a los invasores. La conferencia de prensa que abrió el muro de Berlín. Günter Schabowski, un político menor dentro del Partido Socialista Unificado, el partido único de la República Democrática Alemana, fue enviado por su gobierno para dar una supuestamente rutinaria y aburrida conferencia de prensa emitida a nivel global, la noche del 9 de noviembre de 1989. Después de 50 aburridos minutos, el vocero debió leer sobre un tema al cual no estaba familiarizado, pues nadie se lo había advertido de antemano. Este tema era la nueva regulación sobre migración, que permitiría mayores libertades para salir del país. Cuando los sorprendidos periodistas le preguntaron a Schabowski cuándo entraría en vigor la normativa, el vocero hojeó el documento, leyó algunas palabras sueltas y bajo la presión de todos los presentes respondió: "Por lo que tengo entendido, inmediatamente". El impacto de las palabras de Schabowski fue total, pues lo que era originalmente una medida moderada en la política de viajes de la Alemania Oriental se transformó gracias a la vaguedad y desconocimiento de Schabowski en una invitación a cruzar las fronteras libremente. De inmediato miles de alemanes orientales se dirigieron a los pasos para pasar a Alemania Occidental, y como el Partido Socialista Unificado no le había dado órdenes claras a sus guardias, estos a las 23:30 horas de ese día dieron paso a la salida de las multitudes a la ansiada libertad. Al día siguiente hubo intentos de volver a tomar el control, pero las puertas para la unificación alemana ya se habían abierto, en un proceso que tendría como resultado el derrumbe del muro de Berlín. Cuando Schabowski falleció en 2015, el diario New York Times, recordando esta histórica conferencia de prensa, tituló una columna de manera muy acertada: Günter Schabowski, el hombre que abrió el muro. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, puedes dejar un me gusta y suscribirte. Nos vemos hasta la próxima.